En esta oportunidad queremos dirigirnos al pueblo boliviano, que entendemos perfectamente la molestia por no tener el suficiente combustible que nosotros quisiéramos tener. Entendemos también la preocupación por el tema de la especulación y el agio de algunos precios que se están dando en la economía nacional. Y queremos hoy manifestar y plantear al pueblo boliviano lo que hemos venido trabajando desde el Gobierno Nacional para poder resolver estos problemas. Está claro que el problema principal por el que atraviesa la economía nacional parte de la falta del financiamiento externo que venimos reclamando su aprobación a la Asamblea Legislativa Plurinacional durante más de 2 años para que podamos tener los recursos que nos permitan importar el combustible que hoy por hoy no los estamos produciendo y que con todos los trabajos que ha hecho el Gobierno Nacional, nuestro Gobierno, vamos a resolver ese tema del 2026 para adelante. Hoy entendemos esa molestia que tienen todas esas personas que están haciendo hoy cola en los diferentes surtidores de gasolina, de diésel, nuestros hermanos transportistas, los conductores particulares que hoy enfrentan ese problema, que sabemos perfectamente y lo hemos mencionado a través de nuestros ministros y directores y presidentes de YPFB. No es porque no hayamos hecho las cosas adecuadamente, sino enfrentamos hoy por hoy el problema de que tenemos cinco buques llenos de combustible en las costas chilenas de Arica, pero que por motivos de la marea alta no podemos descargar para traerlos hacia nuestro territorio. Adicionalmente a ello, también hemos vivido problemas con los cisterneros, que han generado también un movimiento que perjudica el normal abastecimiento de combustible. A eso se suma que continuamos enfrentando esos embates especulativos de precios de varios productos que afligen a la familia boliviana. Por eso, el Gobierno Nacional ha estado trabajando arduamente para poder brindar y mejorar estas condiciones de vida. Hoy vamos a anunciar 11 medidas inmediatas de aplicación y 7 decretos supremos contra la especulación, el contrabando, en defensa de la economía de las familias bolivianas, cuidando el bolsillo de las familias bolivianas. En primer término, queremos manifestar el endurecimiento y el mayor control que vamos a ejercer contra el contrabando a la inversa. Una medida que busca, por supuesto, que dejen de salir nuestros productos. Somos el país que ha generado políticas de aumento de la producción a bajo costo para nuestros alimentos de las bolivianas y los bolivianos. Pero hoy por hoy, lo que está ocurriendo en los países vecinos, donde los precios son claramente más altos que los nuestros, se torna atractiva la idea de llevar nuestros alimentos de manera ilegal hacia los países vecinos. Asimismo, van a explicar nuestros ministros en qué consisten las 11 medidas y los 7 decretos supremos. Estamos instruyendo también la militarización, el reforzamiento en realidad de la militarización de las zonas fronterizas en nuestro país, en todo el territorio, con más de 1.480 efectivos adicionales a los 400 que ya teníamos en la lucha contra el contrabando a la inversa. También, entre otras medidas relevantes, está que es hora de que los gobiernos municipales asuman el rol constitucional
para poder controlar y fiscalizar los precios y pesos justos en los diferentes mercados de nuestro territorio, de los alimentos, por supuesto, y también poder ejercer el castigo a quienes están cometiendo el delito de agio y especulación. También vamos a anunciar la creación del Programa Nacional para aumentar la productividad y el rendimiento agrícola de maíz y arroz, un programa que va a tener un horizonte de 5 años con una inversión de más de 350 millones de bolivianos para garantizar los insumos para la industria avícola, para el hogar, para garantizar la producción de huevos, de carne de pollo, de carne porcina, en fin, de todo lo que se deriva de estos productos. Asimismo, estamos disponiendo más de 22 millones de bolivianos para la otorgación de créditos blandos para mejorar y fortalecer la producción avícola para los pequeños productores, lo que va a reforzar también la oferta de productos avícolas, pollo, para la población boliviana. También para continuar el fomento a la industria avícola, se ha aprobado el diferimiento del gravamen arancelario a cero hasta el 31 de diciembre de este año para la importación de pollitos bebé y también para los insumos para la producción avícola y la industria de aceite, que permitirá incentivar la producción de pollo y aceite a precio justo en todo el territorio nacional. Se ha concretado también y se han hecho diferentes gestiones, y esto es algo muy importante, porque desde este lunes, pese a lo que he mencionado, pese a que tenemos hoy 5 barcos llenos de combustible para internar al país, que no lo podemos hacer por la presencia de la marea alta, y aquí se aplica bien el dicho que dice contra viento y marea, contra viento y marea. Hemos hecho los esfuerzos y desde el lunes 26 queremos anunciar que vamos a regularizar al 100% el abastecimiento de combustibles en el eje central del país, es decir, en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Esperamos una ventana una ventana llaman el momento en que se puede descargar el combustible que está en los hoy 5 buques, y desde el domingo ya tendremos 6 buques esperando descargar el combustible que hace falta para el país. Decía yo, para que pueda de esta manera restablecerse, aprovechar la ventana y tratar de descargar todo el combustible que se pueda, que ya está adquirido, que ya está listo para ingresar al país, y repito una vez más que por razones meteorológicas de la marea alta no podemos hacer ingresar a nuestro país. Asimismo, importante mencionar lo que hemos estado viendo con la especulación también del precio del dólar. Estamos instruyendo ya mediante el decreto 5399 que yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos ya no tendrá autorización para poder utilizar activos virtuales. De esta manera, esa fase especulativa que hemos visto con el tipo de cambio en los últimos días se ha de disminuir, porque en realidad atribuían a YPFB cuando YPFB no había hecho ninguna sola operación en activos virtuales. Pero la especulación ganaba la realidad en nuestra economía nacional. Yo quiero aprovechar este momento también para que en esta adversidad que estamos enfrentando hace tiempo, porque el estrangulamiento financiero que recibimos de la Asamblea Legislativa Plurinacional al no aprobar los créditos y el financiamiento externo que ya superan los 1.800 millones de dólares que están en la Asamblea,
Y todo lo que se está tramando, donde partidos políticos y algunos políticos tratan de sacar ventaja de estos hechos en este momento de coyuntura electoral que vive nuestro país, y algunos tratando de sacar un provecho político. Yo quiero valorar nuevamente al pueblo boliviano, que no está cayendo en estas provocaciones, que está firme en su disposición de vivir en democracia, que está decidido a continuar con este proceso democrático que nos ha costado a todos los bolivianos y que, por lo tanto, va a evitar que algunos políticos saquen ese rédito que están esperando, generando, provocando especulación de precios, generando zozobra, malestar, incertidumbre en la población. Son armas que lamentamos porque, en definitiva, si bien hay algunos políticos que están calculando que eso les va a beneficiar, nosotros sabemos perfectamente, como pueblo boliviano, lo hemos vivido en carne propia, ¿cuántos años? El único que paga esos procesos especulativos de precios, ese agio, es el pueblo boliviano y especialmente el pueblo más humilde. Valoramos, por lo tanto, que el pueblo boliviano no caiga y no se deje sorprender con esos malos políticos que van a ir a pedir el voto en las urnas, por una parte, o que van a querer convulsionar el país para sacar un rédito político tan ansiado durante tantos años, durante tantos últimos años en nuestro país, y que solamente llegaría a peores situaciones económicas y sociales en todo el territorio nacional. Voy a ceder la palabra a nuestros hermanos ministros para que de esta manera puedan dirigirse al pueblo boliviano. Muy buenas noches al pueblo boliviano, a los amigos de los medios de comunicación. Quiero informar que entre las medidas que ha anunciado nuestro presidente, la primera medida corresponde al Decreto Supremo 5402, que fundamentalmente está orientado a fortalecer la lucha contra el contrabando a la inversa, estableciendo el control, comiso y disposición de alimentos en zonas fronterizas para la distribución en el mercado interno. Debemos informar que para cumplir este objetivo, nuestro presidente, como capitán general de las Fuerzas Armadas, ha instruido al mando militar, hace unos días atrás, que prepare el plan de lucha contra el contrabando en todo el territorio nacional, cubriendo los 7.000 kilómetros de frontera que tenemos con los diferentes países. A ello, nuestras Fuerzas Armadas han respondido con el plan y nos ha informado que se está desplegando 1.480 efectivos militares adicionales a los 400 efectivos militares de las Fuerzas Armadas que trabajan en la lucha contra el contrabando a la cabeza del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Este personal va a trabajar patrullando todas las zonas fronterizas con todos los países vecinos. El patrullaje va a ser continuo y permanente las 24 horas. En los caminos, en los accesos, donde el transporte, donde se intenta trasladar, donde se intente llevar sobre todo los productos alimenticios de primera necesidad. Las Fuerzas Armadas van a cumplir esta misión y van a actuar ahora de manera drástica y fundamentalmente
para este trabajo se ha implementado y se ha puesto en marcha un nuevo sistema digital de guías de movimiento del SENASAC para el control de transporte de animales vivos, alimentos, carnes, res, pollo, cerdo, huevo, azúcar, harina, trigo, aceite y otros productos. En total, estos productos alcanzan a un número de 17 productos que están entre los productos del consumo principal de la canasta familiar. Hago énfasis en que estas guías de movimiento del SENASAC, a través del sistema digital, ahora ya no podrá ser burlado con guías que primero se entregaban a veces de manera discrecional o por influencias de algún empresario o por influencias de algún transportista o de algún comerciante. Estas guías de movimiento van a ser controlados interinstitucionalmente por un sistema digital. Vehículo, camión, transporte, personas que no cuenten con esta guía de movimiento del SENASAC en áreas de frontera, las Fuerzas Armadas van a comisar todos estos productos alimenticios. En ese entendido, este sistema de control de las guías de movimiento del SENASAC será precisamente el instrumento que ayude a cumplir con el objetivo del Decreto Supremo 2402. Adicionalmente a ello, también como medida se ha planteado los controles operativos conjuntos en mercados de abastecimiento, centros de remate de animales y zonas fronterizas con la participación interinstitucional del Ministerio Público, Migración, Aduana Boliviana, Banco Central de Bolivia, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, Unidad de Investigaciones Financieras, Viceministerio de Defensa de los Derechos y Usuarios del Consumidor, Policía Boliviana, Viceministerio de Lucha contra el Contrabando y Fuerzas Armadas. Estos controles operativos conjuntos permitirán también realizar los comisos de actividades y movimientos de los productos alimenticios que he acabado de mencionar, pero particularmente del ganado en pie, del ganado vacuno, del ganado de cerdo, donde vemos que en esas ferias hay gente extranjera que está ofertando para llevar hacia las áreas fronterizas. Aquí se va a hacer un control estricto para que en estas zonas no sea el punto y el origen donde se realice y se inicie el contrabando de los productos alimenticios. Asimismo, debemos añadir el Plan Soberanía que estamos ejecutando va a ser fortalecido. Este plan de soberanía, sobre todo, se encarga de controlar con 3 efectivos militares el movimiento de la cisterna que carga desde YPFB el combustible hacia el punto donde es la estación de servicio para ser comercializado el combustible. Asimismo, en la estación de servicio se tiene el control de 3 efectivos militares que controlan permanentemente la venta del combustible hacia el público, esto con el objetivo de que no sea desviado. Hemos visto que ha dado muy buenos resultados, por eso estamos fortaleciendo para llegar a mayor cantidad de estaciones de servicio, pero fundamentalmente en las estaciones de servicio donde se advierte riesgo o peligrosidad, y esto en las ciudades o en las poblaciones de las áreas fronterizas donde es más propenso que se pueda llevar de contrabando el combustible hacia el exterior. Esta medida que se está tomando, sobre todo, es para garantizar el abastecimiento de los productos de la canasta familiar en el mercado interno, siendo drásticos con nuestras Fuerzas Armadas en el control de las fronteras. Vuelvo a reiterar, camión, vehículo, transporte que no cuente
con la guía de movimiento del SENASAC y que esté además incorporado dentro del sistema digital de control, va a ser comisado toda la carga y esta carga de productos será entregado a EMAPA. EMAPA se encargará de introducir al mercado interno para su venta y los recursos irán al Tesoro General de la Nación y estos recursos, porcentualmente una parte se repondrá a EMAPA sus gastos, al BLCC, al Viceministerio de Lucha contra el Contrabando y también a otras instituciones que participan de todo este trabajo. Esto es lo que quiero anunciar y el compromiso es, así como ha anunciado nuestro presidente, es con nuestras Fuerzas Armadas trabajar de manera intensa y de manera eficiente en la lucha contra el contrabando, porque sabemos que es una de nuestras debilidades y con este decreto supremo, pues ahora vamos a hacerlo de manera más eficiente. Muchísimas gracias. Buenas noches, hermanos, hermanas de la prensa, pueblo boliviano. Me referiré a dos medidas que se han adoptado complementarias a las que acaba de informar, especialmente la última, el ministro de Defensa. Esa drasticidad y la necesidad de fortalecer los operativos conjuntos. Primero, debo recordar al pueblo boliviano el derecho que tienen todos los bolivianos a la alimentación. Así lo manda la Constitución en su artículo 16, parágrafo 1. También recordar específicamente el derecho al suministro de alimentos, fármacos y otros productos en calidad, cantidad, disponibilidad y en suficientes cantidades, reitero. Eso previsto en el artículo 75, numeral 1 de la Constitución Política del Estado. También debo referirme a que los delitos de agio y especulación son dos delitos independientes previstos, tipificados, sancionados en el Código Penal y respecto a los cuales todos los bolivianos, y en especial las autoridades y servidores públicos, estamos obligados a denunciar, promover la denuncia e impulsar las sanciones correspondientes. Exigimos en ese marco a los gobiernos autónomos municipales sumarse a esta cruzada, y no porque lo diga el gabinete o el presidente del Estado Provincial de Bolivia, sino porque así lo manda la Constitución Política del Estado, así lo manda la ley. Artículo 302 de la Constitución Política del Estado obliga a los gobiernos municipales a asumir políticas y acciones concretas para la defensa de los usuarios y de los consumidores. Asumir políticas y acciones concretas para garantizar el precio justo, para garantizar la provisión de los alimentos esenciales. Exigimos, por eso, decía, a los gobiernos autónomos municipales a controlar, fiscalizar el precio y peso justo de los alimentos y productos de la canasta familiar y tomar medidas legales, acciones legales contra la especulación, el agio y delitos conexos. De no hacerlo, vamos a tener que recurrir también nosotros a las acciones y a las medidas que nos provee el ordenamiento constitucional boliviano. También exigimos al Ministerio Público y al órgano judicial, en el marco del principio de independencia y separación, pero también de coordinación y cooperación, previsto en el artículo 12 de la Constitución Política del Estado, a sumarse a esta cruzada, a actuar con celeridad en la tramitación de las denuncias, en la imposición de sanciones contra el agio y la especulación, particularmente, como decía, son delitos tipificados y sancionados en nuestra legislación penal. Respecto a todas las denuncias que sean presentadas, las que se han presentado hasta ahora y las que se van a presentar en el marco de estas nuevas medidas asumidas por los gobiernos autónomos municipales y por las instancias competentes del nivel central. Creemos firmemente que esta obligación constitucional y legal que tienen los gobiernos autónomos municipales es un compromiso con el pueblo boliviano y de no cumplirla va a obligar a también asumir medidas por ese incumplimiento. Creemos también firmemente que la celeridad en el procesamiento y sanción de las denuncias que sean presentadas al Ministerio Público y radicadas en algún juez cautelar en el órgano judicial son principios que también se deben al pueblo boliviano en su cumplimiento.
y esperemos que estas medidas puedan servir al objetivo que tenemos: precio justo, provisión de alimentos esenciales, lucha contra el agio, especulación y el contrabando a la inversa. Gracias. Gracias. Dentro de las medidas para incentivar la producción y garantizar el abastecimiento y la canasta familiar al interior de nuestro país y también garantizar la materia prima para la industrialización, tenemos 17 programas que estamos ejecutando. El último hemos aprobado hace un poco más de un mes con 300 millones para la producción, para incentivar la producción de soya, el cual estamos ejecutando. Ahora sumamos un programa más, que es el Programa Nacional de Apoyo a la Producción de Cereales, Maíz y Arroz, por un periodo de 5 años, con el objetivo de aumentar la producción y rendimiento agrícola, reducir las pérdidas, prever insumos para la industria de alimentos, con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria del país, con una inversión de 350 millones de bolivianos. Con eso vamos a contribuir enormemente a la producción de animales, a la producción, sobre todo, de la industria que requiere el maíz y garantizar la canasta familiar con la producción suficiente de arroz. Este año hemos logrado superar la producción de años pasados con un 22% en el tema del maíz y un 38% en el tema del arroz. Con este programa vamos a superar la producción, con lo que vamos a garantizar estos 5 años la producción interna, el consumo interno y la industrialización. Estamos emitiendo otro decreto, que es el 5398, que establece el Fondo de Fideicomiso para el fortalecimiento al sector productivo agrícola. Son 22 millones que están a disposición, van a estar a disposición de pequeños productores, los cuales van a poder mejorar su infraestructura para producción de aves y también aves de postura, con lo cual vamos a garantizar y vamos a incrementar la producción y sobre todo el abastecimiento en nuestro pueblo boliviano. Asimismo, estamos emitiendo un decreto supremo, el 5401, que difiere el gravamen arancelario a 0 hasta el 31 de diciembre del 2025 para las mercaderías identificadas en las subpartidas arancelarias para la producción de carne de pollo y de huevo. Vamos a tener un arancel 0 para importar pollitos bebés, insumos sanitarios, vitaminas y vacunas. Asimismo, este decreto incluye el tema de producción de aceite vegetal de soya, es decir, vamos a importar con arancel 0 los aditivos, los insumos, las vitaminas que requiere la producción de la industria del aceite. Por lo tanto, vamos a motivar a que los industriales puedan generar aceite para nuestro pueblo boliviano a precio justo. Las ferias que tenemos del campo a la olla son ferias que han tenido muy buen resultado en todo nuestro territorio. Se han hecho muchas ferias en áreas urbanas concentradas. Vamos a continuar con estas ferias, vamos a incluso incrementar con los productos de la canasta familiar a precio justo, lo que reclama la población, incrementar con el tema del aceite y el arroz en estas ferias para que puedan tener los que asistan a estas ferias, los ciudadanos, un producto a precio justo. Lo vamos a hacer mediante un cronograma que lo vamos a pasar a los medios de comunicación y vamos a empezar desde el día de mañana 24 en La Paz. Posteriormente estaremos dando el cronograma a los medios de comunicación para que hagamos en los diferentes departamentos y en las áreas urbanas. Muy buenas noches. Cordial saludo a nuestro presidente, a los hermanos ministros, a todos los amigos de la prensa y a través de ustedes a todos los bolivianos y bolivianas. Por diferentes situaciones que ya las explicó nuestro presidente en variadas ocasiones,
al igual que diferentes autoridades del sector de hidrocarburos, como es por ejemplo el estrangulamiento que tenemos por parte de la Asamblea para poder acceder a los diferentes créditos, o también situaciones que como que no se cuidó la nacionalización y la reposición de reservas no fue totalmente planificada y eficiente para que podamos garantizar nuestros niveles de producción de gas y condensado y petróleo, es que YPFB realiza sus operaciones en situaciones críticas. Entonces, cualquier aspecto externo que tiene, obviamente influye en toda la operativa logística que tenemos de distribución de combustibles. Por ejemplo, el caso de las mareas, desde el 6 de mayo que estamos con una situación del puerto cerrado, sin ventanas, hay una apertura posiblemente entre el 28 y 29 de mayo y también entre la primera semana del mes de junio para que nosotros podamos ingresar. Tenemos actualmente 5 buques, el día domingo llega un 6º buque, son más de 191 millones de litros que tenemos entre diésel, gasolina y crudo. Entonces tenemos ese combustible ahí listo para descargar, entrar a nuestro tanque Sica-Sica y de ahí realizar ya lo que sería el transporte y la distribución al sector del occidente, principalmente a través de este sistema logístico. ¿Eso qué hace? Que tengamos nosotros que realizar toda la operación por los puntos de suroriente, es decir, que entre por Villazón para distribuir a todo el sector del occidente y también tengamos que realizar el ingreso por Yacuiba para distribuir en el sector del oriente. Entonces, estos aspectos nos afectan. Y también el tema de los bloqueos, por ejemplo, que existen, tomando en cuenta que tenemos una logística de distribución de 400 cisternas diario. Cualquier punto de bloqueo obviamente nos afecta, tomando en cuenta que las actividades que tenemos como YPFB, al contar con un stock mínimo en plantas, nos afectaría en lo que es la distribución normal. Sin embargo, a diferentes acciones a la cabeza de nuestro presidente, con los equipos de economía, con los equipos operativos del sector de hidrocarburos, desde el día lunes ya vamos a normalizar en lo que sería el eje central, nuestra distribución del PRODE al 100%, y del resto de los departamentos lo iremos haciendo de manera paulatina a medida que se abran las ventanas y nuestra logística por suroriente vaya permitiendo esta situación. Eso va a permitir que poco a poco, gradualmente, se vayan reduciendo las filas y vayamos entrando en un periodo de normalidad. Con esto yo lo que quiero es exhortar a la población para que puedan tener calma, no entren en el tema de la especulación y así podamos de esta manera ir regularizando lo que sería el suministro de combustible, que a pesar de que no se entregó en un porcentaje del 100%, sí hubo la continuidad en todos los departamentos en un porcentaje que obviamente permite que se puedan realizar las operaciones mínimas de requerimiento de la demanda. Por otro lado, también se tomaron medidas de orden de control, principalmente mediante el Decreto Supremo 5400, que fue promulgado el día de hoy, el cual toma en cuenta 2 aspectos. Nosotros pudimos dar mediante el análisis que se tiene en el sistema BESISA, el comportamiento del mercado, 2 situaciones. Por un lado, pudimos ver que vehículos que se realizó inversión por parte del Estado para convertirlos a GNB, mediante los kits de GNB, que también es subvencionado, realizan carguíos fuera de lo común, vehículos que realizaban cargas de 50, de 150 litros para realizar sus operaciones principalmente de encendido y de manera posterior utilizaban el GNB como combustible. Actualmente están realizando un carguío de hasta 1.500 a 2.000 litros, que operativamente eso no es factible. Entonces, andan con GNB, pero utilizan el vehículo como medio de acopio para poder realizar después la comercialización a precios especulativos de este combustible. Entonces, esta medida está apuntada actualmente a que todas esas personas inescrupulosas que se dedican a este tipo de situación van a tener, de acuerdo a una parametrización técnica que tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos, un volumen que es el adecuado para que puedan tener el correcto funcionamiento utilizando el combustible de gasolina para la inyección y para ciertos puntos críticos y el resto para que operen a GNB. El volumen que esté por encima de este consumo parametrizado, que va a ser zonificado también en base a las diferentes condiciones geográficas que tenemos en el país,
ya lo van a adquirir a un precio que va a estar indexado al precio internacional que tenemos mediante resolución de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Esto, aclararles que no va a afectar al sector del transporte, no va a afectar al sector privado ni a nadie que se dedique a realizar sus operaciones de manera privada, sino que simplemente está enfocado a atacar a aquellas personas que utilizan sus vehículos como medio de acopio para este tipo de acciones especulativas. Otra situación que también pudimos ver es de que existió un crecimiento bastante grande en lo que sería la adquisición de combustibles a través de los bidones. No siempre con los fines que deberían utilizarse, como el sector del agro, como alguna situación crítica que se pueda presentar, que se haya quedado plantado el vehículo o alguna situación de estas, o también para sectores productivos como los mecánicos, chaperos, etcétera, que requieran también los combustibles para realizar sus diferentes actividades, sino que más bien se utiliza como un medio de acopio los bidones para poder realizar la reventa a sectores especulativos y también con fines ilícitos, ¿no? Enfocados al sector del narcotráfico, enfocado también a los vehículos que no cuentan con placas. Entonces aquí también vamos a hacer un registro de todas las personas que correspondan y que realmente utilicen este combustible para los fines que corresponden, principalmente productivos, y el resto de las personas que no pueda realizar este registro y demostrar que se dedica a este tipo de actividades, va a adquirir el combustible en bidones a un precio internacional. Entonces, de esta manera nosotros pretendemos cortar este tipo de mecanismo que se utiliza para el almacenamiento, el agio y la especulación de precios, y con estas dos medidas vamos a encontrar un volumen bastante importante que nos va a permitir realizar un control efectivo tomando en cuenta todas las actividades ilícitas que se realizan mediante estos dos mecanismos. Estas dos medidas son muy importantes, nos van a permitir tener un control y obviamente también afectar solamente a las personas que se dedican a actividades ilícitas. Repetimos que no va a afectar al sector del transporte, no va a afectar al sector productivo, simplemente está enfocado como una medida de control para que podamos de esta manera tener una rigurosidad y una eficiencia en el uso del combustible, que como indicamos actualmente es importante que tengamos esta capacidad de poder realizar este control debido a que por las operaciones al límite que realiza YPFB tenemos que darle el mejor uso para que todos los bolivianos y bolivianas puedan contar con este precio de combustibles subvencionados que tenemos a nivel nacional. Con estas dos acciones esperamos que podamos tener un control eficiente, aparte de las que ya se realizaron, como decía nuestro ministro de Defensa, el Plan Soberanía. Estamos mejorando también este plan, ingresando nuevas estaciones de servicio con el control desde planta de almacenaje hasta la estación de servicio y también capacitando a este personal de las Fuerzas Armadas para que realice otro tipo de acciones para poder tener controles cruzados en toda la trazabilidad que viene desde la planta de almacenaje hasta la distribución del combustible al cliente final. Entonces existe una coordinación interinstitucional óptima, tenemos mecanismos de control que seguramente vamos a ir implementando paulatinamente más mecanismos de control, tomando en cuenta todos los aspectos que vimos que se utilizan para realizar estas actividades ilícitas de agio y especulación, y mediante el trabajo coordinado a través del Poder Ejecutivo a la cabeza de nuestro presidente es que también se pudieron tomar las acciones y los esfuerzos que no solamente tenemos que contemplar los compromisos que tenemos de estos 191 millones de litros que tenemos en Arica, sino también tenemos que hacer los esfuerzos para poder garantizar el programa de la demanda solamente por los puntos de ingreso de Villazón y de Yacuiba Sur Oriente para realizar esta provisión a nivel nacional de más de 400 cisternas día. Esas son las acciones que se están realizando en el sector de hidrocarburos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches al pueblo boliviano y a nuestros amigos de la prensa. También el gobierno del presidente Luis Arce ha enfocado decretos relacionados al sistema financiero y medidas ligadas a preservar el buen funcionamiento de nuestro sistema financiero. Se autoriza al sistema financiero la oferta de productos de ahorro financiero en UFBs. Eso significa que el Gobierno Nacional, a través
del Banco Central de Bolivia y en coordinación con la ASFI, van a implementar medidas de incentivo y promoción de productos de ahorro indexados al UFB. ¿Eso qué significa? Que estos productos financieros van a estar anclados al movimiento y a la variación de la UFB para que estos crezcan y de tal manera preserven el poder adquisitivo de estos ahorros financieros. También se ha sacado un decreto supremo, el 5404, que incrementa el umbral de internación de divisas hasta $50,000 a sola presentación de formulario. Eso significa que se va a dar la oportunidad a que haya un aumento del umbral que antes era $10,000 a $50,000 para que haya una internación de divisas al país con solamente la presentación de este formulario de entrada y salida de divisas. Y eso también va a alimentar recursos externos en términos de divisas al sistema financiero nacional. Y el decreto supremo 5403, que va a incentivar el ahorro del público en el sistema financiero. Esto se va a plasmar en incrementar el monto límite que antes pagaba un 2% por tener en productos de caja de ahorro 70,000 bolivianos en promedio en las cuentas de ahorro. Ahora esto sube a 100,000 bolivianos, de tal manera que aquellos que tengan ahorros en el sistema financiero hasta 100,000 bolivianos en promedio serán remunerados de manera fija con el 2%, y con esto se tiende a garantizar y a dar un incentivo para que se mantengan los recursos en el sistema financiero. Muchas gracias. Bueno, esas son las 11 medidas inmediatas y 7 decretos supremos que se ha preparado por el momento. Está claro que estamos enfrentando esta ola especulativa en algunos productos y estamos enfrentando también esta arremetida política, por otra parte, por quienes no quieren que se resuelva el problema político nuestro en democracia. Decirle al pueblo boliviano que con estas medidas son claramente dirigidas a preservar el poder adquisitivo, a cuidar el bolsillo de las bolivianas y los bolivianos. Estas no son las únicas medidas que se van a tomar desde el Gobierno Nacional para continuar en esta batalla de garantizar al pueblo boliviano el abastecimiento a precios justos de los principales productos de la canasta familiar, de tratar con todo el esfuerzo que estamos haciendo, pese a toda la adversidad que estamos enfrentando hace mucho tiempo atrás, de garantizar también el abastecimiento de combustible, que estamos haciendo un gran esfuerzo para que el pueblo boliviano no extrañe ese producto en las diferentes estaciones de servicio. Vamos a llevar adelante también varias medidas. El pueblo boliviano tiene que estar seguro de que el Gobierno Nacional va a continuar trabajando, va a continuar efectuando todas las medidas que sean necesarias para garantizarle al pueblo boliviano esa economía que hoy por hoy se nos está arrebatando con la incertidumbre que se genera, con la especulación y el agio que se está dando y con lamentablemente los aspectos políticos ligados y conectados hacia intereses políticos conectados hacia la economía del pueblo boliviano, como lo mencionaba anteriormente. Estamos seguros de que esto requiere también del concurso del sector privado. Por lo tanto, el día lunes estamos convocando a la Cámara Nacional de Industrias a una reunión aquí en Casa Grande para poder analizar. Hemos escuchado el pedido de tener una reunión con el Gobierno Nacional. Aquí vamos a estar esperándolos. Ya les ha sido enviada a través de nuestros ministros la carta de invitación correspondiente, porque queda claro que la economía afecta a todos. Nosotros tenemos la obligación de defender el bolsillo de las bolivianas y los bolivianos, no las ganancias de nadie, sino el beneficio de las familias bolivianas, especialmente de las familias más humildes. Estamos seguros
que a pesar del sabotaje, de todo lo que estamos enfrentando, como decía, contra viento y marea, nosotros estamos seguros que vamos a salir adelante porque tiene un gobierno que está trabajando. Aquí está el equipo del Gobierno Nacional que nunca va a descuidar al pueblo boliviano. Estamos trabajando y vamos a mostrar claramente los resultados de las medidas y también las siguientes medidas en los próximos días. Muchísimas gracias y buenas noches al pueblo boliviano.